Fragmentos del libro El pibe que arruinaba las fotos, de Hernán Cassiari. Hace tiempo, cuando todavía vivíamos en Barcelona, rescaté de la basura una Lexicon 80, igual a aquella de mi infancia. Había 4, esperando que pasara el camión de la basura. Solamente me traje una para que Cristina, mi mujer, no me tomara por loco. Si hubiera vivido solo, me las traía todas, porque la máquina de escribir es, de las cosas que no respiran, lo que más quiero en este mundo. Pero sobre todo me fascina esta, la Lexicon de Olivetti, porque reproduce los anhelos de mi infancia. 1000 veces me levanté descalzo de una siesta y perseguí el tac-tac que llegaba desde el comedor de Mercedes. Cuando tenía 4 años, no había maravilla más grande que ver a Roberto sentado frente a su máquina, escribiéndole cartas a la Dirección General Impositiva. Yo arrastraba una silla blanca y me trepaba para verlo. La fila de hormigas elegantes que aparecía en la hoja se detenía únicamente cuando él se mordía un labio, el de abajo. Y cuando levantaba las cejas, volvía el sonido de la marcha. Tac-tac, tac-tac. Lo que más me gustaba era que llegara al final de una línea, porque el mejor de todos los ruidos era el timbre del salto de carro. Había que mover el rodillo o las hormigas se podían caer, desde la hoja hasta el suelo, y podía ser fatal. En aquellos tiempos, lo único que yo quería de mi vida era aprender ese arte. Sentía que el artefacto, macizo, gris y más que nada poderoso, era el mejor juguete que existía sobre la tierra, y que saber usarlo por diversión sería, por lógica, el mejor de los juegos humanos. Cristina, no sé por qué telepatía, puso la Lexicon huérfana que rescaté de la basura en un sitio privilegiado de la casa. Cuando nos mudamos a este pueblo de Cataluña, la máquina viajó con nosotros. Desde entonces la miro todos los días, porque está en el estudio donde escribo, debajo de la máquina del café. Y cada vez que lo hago, mi cabeza vuelve a Mercedes, a la época en que oía el traqueteo en el comedor, y vuelvo a sentir en la parte de atrás de la nuca esa impaciencia por aprender a escribir. Cuando yo tenía 4 años, me fascinaba que las personas grandes se quedaran en silencio frente a las hojas incómodas de La Nación y que movieran los ojos para leer. Una vez, solo en el baño, quise repetir el gesto adulto y entonces no me entretuve con los dibujos de Trudy ni los de Quintín García, sino con las letras indescifrables de los titulares. Las miré fijo, como si el proceso de leer no llegara desde la comprensión, sino de una postura determinada de los ojos, como los estereogramas que estuvieron de moda en los 90. Pero no ocurrió ningún milagro. Me concentré en una letra. Entonces yo no sabía que se llamaba la J y pensé algo demasiado enfermizo. Pensé que los mayores tampoco veían nada en aquellos garabatos y que en realidad se burlaban de mí todo el tiempo para después, a solas, divertirse a costa de mi ingenuidad. También supuse que crecer significaba que a determinada edad me dejarían ingresar al grupo de los chistosos y que entonces yo estaría obligado a repetir esa broma con mis propios hijos. Y que en eso consistía todo. Todo era, digamos, la vida y sus quehaceres. Debo haberle roto mucho las bolas a Roberto para que me enseñara el truco. Se lo debía haber implorado hasta con espanto,
porque esa misma tarde apareció en casa un libro que se llamaba UPA. Y al día siguiente, 2 años antes de que empezara mi escuela primaria, mi papá usó la Lexicon 80 para enseñarme todo lo que sé. Yo no sé si Roberto supo que aquel año, el 75, me divertí como un chancho. No sé si supo que cuando yo tenía 4 años, buscaba un gesto en sus ojos y que la curiosidad que yo tenía por aprender quedaba en desventaja frente a las ganas de que él hiciera el gesto de triunfo, que era el de levantar las cejas y decir, «Muy bien, negrito, muy bien». Y después buscar en mi mamá, en los ojos de ella, la otra mitad de la gloria. Yo aprendí a leer y escribir en el comedor de casa, mientras se freían las milanesas en la cocina. Roberto volvía de trabajar a las 8 y yo lo esperaba con el libro UPA en la mano, sentado frente a la Olivetti, para que me explicara más. Ninguna noche llegó tan cansado como para decir, hoy no. Cuando él abría la puerta y dejaba el portafolios en el sillón, se encontraban 2 grandes obsesiones. La mía por entender y la suya porque entendiera. Cuando me fui a vivir a otro país, tuve que explicarle, esta vez yo profesor, el alumno, cómo hacer para encender una webcam, cómo encontrar una foto perdida de su nieta en la maraña del escritorio de Windows y de qué manera se abren las cuentas de Gmail. Y cada vez que le escribía esos trucos pelotudos sobre informática básica, sentía que le estaba devolviendo un poco de lo que me dio en el 75. Pero me fue imposible equilibrar o pagar esa deuda, ni aunque él hubiera vivido 1000 años. Porque sin saberlo, Roberto me enseñó las 2 cosas que todavía hago con más tenacidad: leer y escribir. Ahora que en el estudio de mi casa hay una Lexicon y también hay una hija de pocos años, tengo delante de mis narices la única tarea fundamental de la paternidad: transmitir pasión. Y vuelvo a sentir en la parte de atrás de la nuca esa impaciencia, esa alegría desbordada, como si otra vez tuviese 1 metro de altura y las letras de la Olivetti fuesen garabatos por conquistar. Cuando nació la Nina, en el 2004, no tuve ganas de escribir ni de hablar sobre otra cosa que no fuese el descubrimiento de la paternidad. Yo mismo notaba en los ojos de todos el cansancio de mi discurso baboso. Con el tiempo conseguí calmar el borbotón, al menos de puertas para afuera. Cuando mi hija estuvo a punto de cumplir 3 años, es decir, cuando iba a empezar la escuela, decidimos irnos de Barcelona, que es una ciudad preciosa pero inmensa, para buscar un pueblo chiquito, una casa con pasto, un lugar con animales cerca. Yo siempre creí que una buena parte de mi felicidad infantil tuvo que ver con haber crecido en Mercedes y probablemente con que mi abuelo Salvador haya vivido en una quinta. Y más tarde, en la juventud, con haber ido a un colegio con los mismos compañeros desde el principio. Le tengo un respeto irracional a la amistad temprana, a conocer a mis amigos desde la primera infancia. Con el Chiri tenemos recuerdos lúcidos, limpios, que tienen ya más de 30 años.
Y a Guillermo, que viene a mi casa todos los sábados a jugar, le recuerdo la cara desde hace 40. Con ellos no existe la posibilidad del aburrimiento. Solo claridad y placer. Llega un punto en que la serenidad es tan enorme y la conversación tan fluida que es complicado más tarde no confundir una charla común con un pensamiento en solitario. Cuando cumplí 18 y me fui a Buenos Aires, una ciudad preciosa pero inmensa, entendí que la amistad de las grandes capitales era menos antigua y más frágil. Quizá porque los amigos infantiles se perdían en la maraña y los amigos nuevos se habían conocido de grandes. Los chicos de las ciudades numerosas hacen el jardín en un barrio, la primaria en otro, el secundario más allá. Se pierden el rastro, cambian mucho de colectivo. El tango Tres Amigos da fe de esta desgracia. ¿Dónde andarás, Pancho Alsina? ¿Dónde andarás, Balmaceda? Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Hoy ninguno acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío. La guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado aquel trío? Pobre cantor de Buenos Aires, sus amigos también habían cambiado de colegio. Pero no les pasa a todos, claro. Algunos tienen la suerte de la perseverancia, o del anhelo, o de la casualidad, y entonces hay reencuentros felices, pero son los menos. En general, el medio ambiente de las capitales no ayuda a la germinación de la amistad temprana y para siempre. Y después está el asunto del pasto, y el asunto del río, y el asunto de los aromas. Crecer en los pueblos tiene algunas desventajas. La antena de Mercedes no sintonizaba Canal 2, por ejemplo. Pero también produce un provecho lento que se descubre con los años. El olor de las lombrices cuando levantás la baldosa, los barriletes de caña, juntar huevos calientes mientras te mira la gallina madre, pisar hormigueros y sentirse un dios malvado, sentirse sucio, sentirse lejos de casa, del otro lado de un río. O la multitud de madres y padres, eso también. La cercanía de las casas de los amigos te convierte también en hijo de otra gente y te ayuda a querer a otros padres, que son otros mundos, a conocerlos en la intimidad y en la sobremesa. Alfredo y Mari Basili fueron, para mí, lo que Chichita y Roberto han sido para el Chiri. También Hugo y Gloria, los padres de Guillermo. Otros ojos que nos vieron crecer y siguieron allí siempre. Y otras habitaciones y otros estofados. Entonces, en el año 2007, nos mudamos a Saint-Celoní, un pueblito de 15.000 habitantes en la montaña. Nuestra casa está justo al final del pueblo, en el punto exacto donde el asfalto se convierte en bosque. La Nina vuelve sucia del jardín. Su abuelo la lleva a buscar hongos. Sus amigos del cole tienen padres que son de acá, de toda la vida. Cuando llueve hay barro. Cuando nieva hay silencio. Y también perejil en la ventana de la cocina. Claro que la ecuación no tiene por qué funcionar como una magia. Vivir en un pueblo no es la receta de ninguna felicidad, ni tampoco las ciudades escupen moldes de chicos tristes. Pero hay algo
en mis propios recuerdos de la infancia, que me lleva a repetir el idéntico camino de una esperanza. Es como plantar una semilla en tierras propicias. Hay egoísmo en todo esto, porque solamente puedo relacionarme profundamente con personas que han tenido una infancia feliz. Y eso no tiene nada que ver con la geografía, solamente suerte. Pero yo quiero ser amigo de la Nina cuando seamos grandes. Por eso, cuando vuelve del cole todos los días a las 5, la veo entrar a casa y le pregunto si jugó con los chicos. Le pregunto cómo se llaman sus mejores amigos. Quiero saber si se divirtió como un chancho en el patio. La pregunta es otra, por supuesto. La pregunta verdadera es: ¿sembraste muchos chiris esta mañana, Nina? ¿Le pusiste agua a todos tus guillermitos? Ella me dice que sí, por suerte. Siempre me dice que sí. Y yo cruzo los dedos para que sea verdad. Y entonces, un día, a ella también le ocurre el milagro. Hernán Cassiari nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 16 de marzo de 1971. Cuando tenía 13 años consiguió su primer trabajo como periodista, como cronista de partidos de básquet para el periódico El Oeste. En 1990 fundó y fue jefe de redacción de la revista La Ventana de Mercedes, que debió cerrar 2 años y medio después de su fundación. En los años 90 se mudó a Buenos Aires y trabajó en varios medios, sobre todo del ámbito económico. Entre 1998 y 1999 se dedicó principalmente a mandar cuentos a concursos en Europa y Estados Unidos para poder vivir de lo ganado. En el año 2000 ganó un premio y viajó a París a recibirlo. Conoció a Cristina, una catalana, y se mudó con ella a Barcelona. Hacia el año 2001 creó Weblog de una mujer gorda, el diario personal de Mirta Bertotti, un personaje ficticio de Cassiari que para los lectores de la época era real. En el 2005 ganó el premio a Mejor Blog de la cadena alemana Deutsche Welle. Dicho blog fue editado en papel con el título Más respeto que soy tu madre, en diversas ediciones en español. En 2008, el actor Antonio Gasalla empezó a trabajar en la adaptación teatral de Más respeto que soy tu madre, obra que fue estrenada en 2009 con gran éxito. Fundó con su amigo de la infancia, Cristian Chiri Basilis, una revista trimestral llamada Orsay, que no contendría publicidad y sería de distribución mundial. Luego de sufrir un infarto en Montevideo, Uruguay, en diciembre de 2015, los médicos le aconsejaron no viajar por un tiempo, por lo que se radicó nuevamente en Argentina. En 2021 se conocieron nuevos proyectos audiovisuales. La película Más respeto que soy tu madre, estrenada en 2022, el documental Muchachos, con guión de Cassiari y la voz de Guillermo Francella, estrenado en 2023, la miniserie Canelones, sobre un cuento de Cassiari, que tuvo su fin de rodaje en 2024, y la serie El mejor infarto de mi vida, basada en una novela de Cassiari y estrenada en 2025. A la fecha, publicó cerca de una veintena de libros y se caracteriza por leer sus historias en voz alta en radio, televisión y teatros.